través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Macarena Castro. Hola David y Macarena. Hola. Conversamos sobre educación en Academia Libre para compartir con los auditores una columna de opinión que, bajo el título Otra evaluación educativa al servicio de la mejora, plantean Pablo Torche y Valeria Zunino, que son ambos doctorandos en educación. Y dice lo siguiente: durante las últimas 2 décadas, Chile ha construido un sistema de evaluación educativa centrado en rendición de cuentas de altas consecuencias, basado en buena medida en el CIMSE y bajo una lógica de fiscalización y presión a los establecimientos. Se funciona sobre la base de mecanismos de clasificación asociados a sanciones, las que han generado importantes tensiones en las escuelas. Es necesario reconocer, además, que los resultados de aprendizajes, medidos por ejemplo a través de la prueba PISA, se han mantenido prácticamente estancados durante los últimos 15 años. Pese a que el sistema permite proveer mucha información, creemos que ha cumplido un ciclo y que exhibe dificultades para contribuir efectivamente a la mejora educativa. Se trata, además, de un modelo que ha empezado a ser cuestionado en el mundo entero, en pro de una visión más integral de la evaluación educativa, con énfasis en su rol para apoyar el aprendizaje. Países como Escocia, por ejemplo, han girado más de una década hacia sistemas centrados en la evaluación interna, en tanto en otros como Australia, la prueba censal de evaluación se encuentra también bajo fuerte escrutinio y revisión. En ese contexto, creemos que están dadas las condiciones en el país para avanzar hacia un nuevo sistema de evaluación, que transfiera más autonomía a los establecimientos y aproveche de mejor forma las capacidades profesionales y de gestión que se han desarrollado en las últimas décadas. Proponemos así una reformulación del sistema de evaluación sobre la base de 3 grandes ejes o subsistemas articulados entre sí, en que los principios puedan analizar sus propios resultados y gestionar su cambio. 1. Subsistema de evaluación de aprendizajes de tipo muestral. La dimensión central del CIMSE como sistema de evaluación de aprendizaje es su carácter censal. Al evaluar a todos los establecimientos y dar amplia difusión a los resultados, se promueve la generación de comparaciones y rankings entre escuelas. En añadidura a esta presión pública, como se sabe, el sistema contempla también sanciones específicas para escuelas con bajos resultados, las que pueden llegar hasta el cierre de esta. Pese a la gran cantidad de información agregada que promueve el sistema, este no ha servido para impulsarlo hacia la mejora. Por tratarse de una prueba externa y confidencial asociada a difusión pública y sanciones, genera resistencia y dificulta su apropiación y uso por parte de los docentes. Por otra parte, los resultados se entregan con rezago de 1 año y con un escaso nivel de detalle, lo que dificulta a los docentes tomar acciones remediales para corregir o mejorar la enseñanza. Existe abundante evidencia que documenta los efectos negativos que un tipo de evaluación censal trae para el sistema, entre otros, el estrechamiento del currículo enseñado, la preparación para el test, la desprofesionalización docente, la disminución de sentimientos de autoestima y autoeficacia docente, un excesivo foco en la competencia por sobre la colaboración entre instituciones y el desarrollo de malas prácticas por parte de algunos establecimientos, con el objeto de obtener buenos resultados. En resumen, el sistema actualmente en vigencia, en vez de impulsar el sistema hacia la mejora, tiende a estresarlo en exceso.
En este contexto, proponemos avanzar hacia un sistema muestral de evaluación de aprendizajes, el cual permitiría contar con la información necesaria para conocer el estado de la educación del país, los avances y efectos de las políticas educativas, así como identificación de las brechas relevantes según género y otras variables de interés. Además, evitaría los efectos nocivos y estigmatizadores que ha tenido el CIMSE. Una evaluación mensual de aprendizajes sí serviría para la rendición de cuentas, pero para que sea el Estado que le rinda cuentas a la sociedad sobre lo que sus políticas han aportado a la mejora educativa. Por otro lado, la necesidad de alimentar a las comunidades educativas con información realmente útil para la toma de decisiones pedagógicas sería abordada de mejor manera a través de pruebas aplicadas de manera interna, lo que debería constituir el segundo eje estratégico de un sistema de evaluación orientado hacia la mejora. 2. Subsistema de evaluación interna de aprendizajes por parte de las escuelas con apoyo externo. Una práctica docente crucial para favorecer el progreso del aprendizaje de los estudiantes es contar con evidencia del aprendizaje logrado y a partir de ella hacer ajustes pedagógicos oportunos. La superación del CIMSE como una prueba vinculada a la comparación entre escuelas y la rendición de cuentas no implica que las escuelas deban ser dejadas a ciegas sobre su desempeño. Por el contrario, el objetivo es poner en marcha un mecanismo que conciba la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y que permita que los docentes cuenten con información más pormenorizada, actualizada y útil para generar cambios hacia la mejora pedagógica. Este sistema debería ser desarrollado en base a 3 principios fundamentales: propósito, calidad y pertinencia. Primero, en nuestro país, el referente por casi 30 años ha sido el CIMSE, por lo que se hace especialmente relevante enfatizar que el propósito de este nuevo sistema de evaluación de aprendizajes es apoyar a las escuelas en su misión de mejorar los aprendizajes de todos los alumnos. Asimismo, todas las decisiones vinculadas a la evaluación deben ser coherentes a este propósito. Segundo, para que las evaluaciones sean pertinentes a las diferentes realidades locales, es necesario que sean construidas de forma participativa, en conjunto con las diferentes comunidades, y que cada escuela pueda escoger entre diferentes instrumentos aquel o aquellos que responda a sus necesidades particulares. Tercero, finalmente es necesario resguardar la calidad de los instrumentos, asegurando que las evaluaciones sean confiables y válidas. La transparencia en cuanto a las características de los instrumentos resulta indispensable para monitorear y asegurar su calidad. Por último, existen otras tareas urgentes que abarcar en el ámbito de la educación y evaluación de aprendizajes. Es sabido que muchos instrumentos de evaluación no son adecuados para alumnos que presentan necesidades educativas especiales. En este sentido, la Agencia de Calidad de la Educación debe continuar avanzando en la implementación del diseño universal en las evaluaciones y en el desarrollo de sistemas alternativos de evaluación. Asimismo, es indispensable ofrecer oportunidades de desarrollo de capacidades en el área de la evaluación para docentes en ejercicio y asegurar la calidad de la formación que están recibiendo los futuros docentes. En este sentido, el trabajo del Mineduc en particular es clave para avanzar hacia un sistema de evaluación al servicio de los aprendizajes. 3. Subsistema de visitas evaluativas. La evaluación de los aprendizajes, la que debiera ir transformándose crecientemente en evaluación para el aprendizaje, ocupa un lugar fundamental en cualquier estrategia de evaluación educativa, pero no es el único indicador de calidad, ni la única información que resulta necesaria de conocer para impulsar el sistema hacia la mejora. Es necesario, además, fortalecer sistemas que arrojen luces directamente sobre el quehacer de la escuela y su trabajo educativo, más allá
de los resultados que obtenga. En este sentido, proponemos fortalecer la evaluación de la gestión de los establecimientos, que realiza actualmente la Agencia de Calidad a través de las visitas evaluativas. Se trata de un mecanismo de evaluación que permite conocer y valorar en terreno, de forma presencial, el trabajo y esfuerzo educativo desplegado por las escuelas, centrándose en procesos clave para la mejora, como el tipo de liderazgo, la gestión pedagógica, el manejo de la convivencia y otros. Por otro lado, las visitas evaluativas cuentan con un marco transparente de evaluación, los estándares de desempeño, que las escuelas pueden consultar y constituye un mecanismo de evaluación indicativo, no asociado a sanciones y orientado a un uso colaborativo entre la escuela, el sostenedor y la agencia de educación. En la actualidad, las visitas presenciales ocupan un lugar relevante en los sistemas de evaluación educativa de muchos países, incluyendo Inglaterra, Escocia, Austria, Suecia, Holanda y varios estados de Estados Unidos. En Chile se trata de un mecanismo bien recibido por los establecimientos. Los directores tienden a considerarlas útiles y a valorar la experiencia del estado en terreno. Además, se asocia con mejoras significativas en temas de capacitación y perfeccionamiento docente, consolidación de equipos de mejora y construcción participativa de metas. En este sentido, parece estratégico mantener y perfeccionar el actual sistema de visitas evaluativas como un mecanismo efectivo para la implementación de garantías estatales respecto de la calidad de la educación impartida, especialmente en aquellos establecimientos con más dificultades. Para mejorar el sistema, resulta importante optimizar los mecanismos de retroalimentación, de tal forma de vincularlos de manera más efectiva con estrategias de mejora y con los programas generales. De esta forma, la retroalimentación debe ser pertinente a cada establecimiento, conectar con mecanismos que permitan promover procesos de reflexión al interior de los mismos y, sobre todo, vincular de mejor forma con estrategias de acompañamiento y apoyo. Como conclusión, creemos que están dadas las condiciones en Chile para una reformulación sustantiva del sistema de evaluación. El objeto debería ser volverlo más efectivo para la mejora y debería poner al centro el empoderamiento de las escuelas y la profesionalización del rol docente. Son ellos los actores protagonistas que ejecutan el cambio educativo día a día en sus aulas de clases. Sin su participación y compromiso, ningún sistema de evaluación producirá el cambio que buscamos como país. Es desde luego una interesante propuesta la que plantean en esta columna de opinión Pablo Torche y Valeria Zunino. Decíamos, ambos doctorandos en educación que buscan plantear un giro en el área de evaluación escolar y transitar desde lo que podríamos llamar una evaluación de contenidos concretos a una evaluación de capacidades para el aprendizaje. Es interesante, desde luego, porque uno de los grandes errores del sistema escolar local ha sido focalizarse fundamentalmente en el registro de datos para sus pruebas, por ejemplo. Y por cierto, que son más relevantes las herramientas de análisis que abren camino a otros aprendizajes. Lo que sí habría que decir es que esta propuesta tiene un fuerte componente idealista. ¿En qué sentido? Idealista en el sentido de que no está atacando el fondo del asunto. Las brechas de aprendizaje no se producen en función de qué se está evaluando, se producen en función
de qué condiciones son las que permiten el proceso cognitivo en una escuela. Vamos a cambiar el modelo de aprendizaje, sí puede ser muy interesante, pero por esa vía las brechas sociales van a seguir marcando la pauta de lo que somos capaces de aprender como sociedad. Allí se echa muy de menos precisamente una mención a los elementos materiales, económicos, sociales, que hacen posible el aprendizaje. Hay una tendencia en Chile muy marcada a priorizar los recetarios sobre educación más que resolver las graves desigualdades que efectivamente están a la base de el gran fracaso que muestra Chile a nivel nacional e internacional en el ámbito de la educación. Thería importante incorporar aquello. En esta columna se habla de los sostenedores de establecimientos, pero con sostenedores de establecimientos básicamente o implícitamente se está aludiendo a un tipo de educación escolar, y el país está avanzando hacia una desmunicipalización que debiese, esperamos, con la nueva constitución, avanzar también hacia la esfera estrictamente pública de la enseñanza en todos sus niveles. Es un aporte este punto de vista, pero hay otros ingredientes que incorporar desde luego. En Academia Libre, la música tiene historia, con Macarena Castro. El compositor, pianista y director de orquesta alemán Felix Mendelssohn nació en 1809 en la ciudad de Hamburgo, en el seno de una familia acomodada y de origen judío, siendo su abuelo, Moses Mendelssohn, un practicante y militante del judaísmo muy influyente en la Alemania del siglo XVIII. No obstante, su padre lo bautizó en la confesión luterana y fue educado en el protestantismo, al igual que sus hermanos, con el fin de evitar la hostilidad antisemita. Comenzó sus lecciones de piano a los 6 años, a cargo de su madre, Lea Salomon, quien además de tocar el piano, dibujaba y dominaba varias lenguas, entre ellas el hebreo. En 1817 inicia estudios de música con un maestro y al año siguiente ofrece su primera actuación en público, un concierto de cámara. A sus 15 años ya dispone de una orquesta privada con la que ensaya su ópera Los dos sobrinos. Su hogar en Berlín tenía una sala de conciertos y un parque privado, donde se ofrecían veladas musicales dominicales que eran presididas por el joven Mendelssohn y su hermana Fanny, también pianista y compositora. Fue en aquel parque donde asistió a la representación de Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, y en el verano de 1826, a sus 17 años, compone la famosa obertura de su música incidental para esta obra. Aunque solo 16 años más tarde agregó las demás piezas para una representación teatral a petición del rey de Prusia. Mendelssohn heredó de su madre la pasión por el dramaturgo inglés. Siendo ella una gran admiradora, solicitaba a sus hijos, Félix y Fanny, aprender de memoria parlamentos de sus obras para luego representarlos ante la tertulia que se reunía habitualmente en el hogar. En esta época era costumbre que los dramas de Shakespeare fueran llevados a escena, aunque a partir de versiones parciales y distorsionadas. Pronto la obertura fue utilizada para acompañar estas actuaciones, lo que contribuyó a su difusión, y ya en 1844 fue interpretada en un concierto. Se considera que la confluencia de su música con estas representaciones influyó en que el texto original de la obra se impusiera, valorando su verdadero contenido poético. Escuchamos a continuación la obertura de Sueño de una noche de verano, de Felix Mendelssohn, bajo la dirección de Otto Klemperer, con la Orquesta Filarmonia Londinense.
Escuchábamos la obertura de Sueño de una noche de verano, de Felix Mendelssohn. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta oportunidad tenemos noticias que proceden del mundo de la salud, y es que científicas chilenas realizaron un importante hallazgo sobre el origen de la esquizofrenia, una investigación que fue publicada en la revista Nature. En Chile se estima que el 1% de la población padece esquizofrenia, con una incidencia de 12 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 21 millones de personas afectadas por este trastorno mental, que se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones, alteraciones del pensamiento, de la conducta y la expresión emocional, y un deterioro importante en la función cognitiva. Al día de hoy, la esquizofrenia no tiene cura y tampoco se conocen a cabalidad sus causas, pero los investigadores estiman que es multifactorial, es decir, que la combinación de la genética, la química del cerebro y el ambiente contribuyen a su desarrollo. Cada vez hay más evidencia de que su origen se produce cuando se está formando el sistema nervioso en el útero. Es entonces en este contexto que una investigación liderada por las doctoras Verónica Palma y Bárbara Casas del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile fue destacada recientemente en la revista Molecular Psychiatry del grupo Nature por sus nuevos hallazgos sobre el origen de este trastorno. A la fecha, los avances científicos se han centrado en los análisis a las diferencias en el sistema nervioso, pero las investigadoras chilenas quisieron estudiar otros aspectos que podrían afectar el origen de la enfermedad. Esto es el sistema vascular. La red vascular en el cerebro es muy importante. Ambos sistemas, vascular y nervioso, comparten la barrera hematoencefálica, que es una estructura constituida por células endoteliales, que son células vasculares que cumplen el rol de protector. Es como un muro que rodea esta cajita preciosa que es el cerebro y que filtra qué es lo que entra y sale, explica la doctora Palma, quien lidera el Laboratorio de Células Troncales y Biología del Desarrollo de la Universidad de Chile. Esto sumado a que se han descrito alteraciones cardiovasculares en pacientes con esquizofrenia, cuestión que llevó a las científicas a preguntarse: ¿no será que el sistema vascular también está alterado en estos pacientes? Además, ambos sistemas se forman durante el mismo periodo embrionario, señala Palma. Como no existen modelos animales apropiados para estudiar la esquizofrenia, porque es una enfermedad
evidentemente humana, y es muy difícil obtener biopsias de cerebros, las investigadoras tomaron biopsias de la piel de pacientes y mediante biología molecular lograron reprogramación de estas células de piel a células madres. Todos provenimos de una única célula madre, que es el cigoto, y esa célula genera el tipo de células que nos compone. Lo que hacemos es retroceder, intervenir esa célula que estaba ya diferenciada a formar una célula de la piel y la convertimos en una célula embrionaria, troncal pluripotente inducida, que es capaz de formar todos los tejidos de células nuevamente. La convertimos en una célula madre, explica la científica. En este sentido, este procedimiento sería como retroceder en el tiempo. Luego, eso les permitió a las investigadoras en laboratorio volver a diferenciar esa célula a la célula que era objeto de interés para las científicas. En este caso, diferenciar neuronas, células endoteliales y los componentes principales para la comunicación neurovascular. En este punto, lo importante es que al hacer este protocolo, las células mantienen las alteraciones genéticas de los pacientes donantes y recapitulan lo que podrían ser los orígenes de la enfermedad, permitiéndoles estudiar una posible desregulación en la comunicación muy tempranamente. Si bien esta metodología no permite una reconstrucción total, sí posibilita asomarse a cómo funcionan estas células cuando recién se están formando, a los 2 meses del desarrollo embrionario, y qué podrían tener de defectuosas esas primeras etapas de diferenciación a neuronas o célula endotelial, los componentes principales de la barrera hematoencefálica. Pero, ¿qué pudieron ver en este estudio? Las investigadoras señalan: hicimos varios experimentos y logramos demostrar que efectivamente estas células endoteliales derivadas de pacientes son deficientes y en la expresión y en la secreción de una serie de moléculas que están asociadas a su función vascular. Hay alteración en las proteínas que producen para conversar con las demás células y tienen una capacidad de respuesta deficiente a las señales que reciben. En definitiva, la conversación en el nicho neurovascular entre las distintas células se encuentra alterada y eso nos lleva a la formación de una barrera hematoencefálica que no es perfecta, que es permeable, que deja pasar cosas. Y es que la alteración de estas proteínas se puede deber, por una parte, a razones genéticas, pero también a impactos que sufre el feto durante su gestación. Por lo tanto, lo que le pase a la mamá mientras esté gestando afecta al feto. Ahora bien, una vez explorada esta hipótesis y establecidos los resultados de la investigación, ¿cuál sería el impacto de este hallazgo?
podemos potencialmente detectar en la sangre de pacientes a estas proteínas que se encuentran desreguladas, señalan las científicas. Tenemos una serie de proteínas candidatas que identificamos en el estudio, que son diferentes a lo que uno ve en un individuo normal. Entonces, podemos postular ahora que esas proteínas podrían ser potenciales biomarcadores, por ejemplo, para posibles terapias a futuro. En esta línea, la doctora Palma subraya que este trabajo representa una apuesta optimista y esperanzadora que nos indica que se pueden dar espacios para hacer investigación aplicada utilizando los conocimientos generados desde la ciencia básica en la Facultad de Ciencias, en este caso concreto, con un fin biomédico. En esa línea, expresa que su motivación por investigar las causas de la esquizofrenia está relacionado con el aumento de los trastornos en salud mental. A mí siempre me ha fascinado el sistema nervioso, señala. De hecho, yo soy neurobióloga del desarrollo y siempre me ha fascinado el mundo de las células troncales. Lo llevo estudiando desde hace muchos años. Pero yo diría que me ha motivado el tema de la salud mental. Es una de las primeras razones por las cuales hoy la gente está consultando al médico y como científicos estamos al debe con la sociedad. Hemos avanzado muy poco en esclarecer estos trastornos, la depresión, la bipolaridad, el espectro autista. Pienso que desde la ciencia podemos aportar mucho en entender las bases de estos trastornos y de alguna manera devolver la mano a la sociedad. Es por ello que actualmente, como parte de un proyecto Fondesit regular recientemente adjudicado, hemos establecido una colaboración con la doctora Caterina Llanos y el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horowitz para ampliar los resultados de nuestra investigación al trabajo directo con pacientes. Los importantes hallazgos de esta investigación fueron realizados junto a otros académicos e investigadores dentro y fuera de la Universidad de Chile, tanto a nivel nacional como internacional. Una noticia que instala a nuestro país en la vanguardia en lo que respecta a la investigación biomédica y que se hace cargo de un problema de salud mental que aqueja a un porcentaje no menor de la población y que sus efectos también se trasladan al ámbito más cercano de estos pacientes. En este sentido, la Universidad de Chile, en sinergia con otros investigadores, han decidido avanzar decididamente en nuevas líneas de investigación que prometen hallazgos relevantes para comprender mejor este tipo de trastornos. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Conversamos en Academia Libre sobre arte y cultura, un asunto que ya habíamos anticipado el año pasado en nuestro programa, la ancestral técnica
Kimun Trarican Makun Walmapu acaba de ingresar al inventario de patrimonio cultural inmaterial en Chile. Convocadas por la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial con el apoyo de la Municipalidad de Cholchol, en la región de la Araucanía, se realizó el encuentro de cultoras del Kimun Trarican Makun Walmapu, que busca poner en valor y proteger la ancestral técnica para confeccionar la característica manta que se usa en el lonco mapuche, que se consagró como parte del inventario de patrimonio cultural en Chile. Uno de los objetivos de este encuentro informativo y participativo fue potenciar los vínculos entre las cultoras e instituciones que inciden en la continuidad de su práctica y saberes en los territorios. La Seremi de las Culturas de la región del Biobío, Orly Pradena, indicó que este es un espacio para que los distintos organismos a nivel regional, comunal y local puedan reconocerse, identificar y valorizar el patrimonio inmaterial en sus regiones y comunas. Entender que la salvaguardia del patrimonio inmaterial demanda un proceso multisectorial donde todos debemos aportar, así como potenciar los vínculos entre las cultoras y las instituciones que inciden en mayor o menor grado en la continuidad de las prácticas y saberes de las comunidades que habitan estos territorios. En el encuentro participaron tejedoras de las regiones del Biobío y la Araucanía, convocando cultoras de las comunas de Cañete, Tirúa, Lebu, Contulmo, Padre Las Casas, Los Álamos y Cholchol, solicitando un siguiente encuentro en la comuna de Tirúa. La subdirectora subrogante de Patrimonio Cultural Inmaterial, Cristina Gálvez, precisó que este proceso participativo apunta a responder al mandato de la UNESCO en cuanto a desarrollar un trabajo desde el Estado en su conjunto, con los distintos sectores e instituciones, a vincularse para generar las condiciones que favorezcan la continuidad de los patrimonios culturales inmateriales en el país. Hace varios años que trabajamos con las cultoras de la técnica Trarican presentes en las regiones de la Araucanía y Biobío, y el ingreso al inventario de patrimonio cultural inmaterial representa un hito muy importante porque permite desplegar nuevas acciones para aportar en la salvaguardia de esta técnica milenaria que se ha mantenido por generaciones. El Estado, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reconoce y valora los saberes y prácticas de las tejedoras del Kimun Trarican Makun Walmapu y a ellas como herederas y propietarias de sus saberes, puntualizó. La técnica, denominada teñido por reserva, conlleva los métodos empleados en el tejido, como el conocimiento expresado en la prenda elaborada, motivo por el cual se habla de práctica como un concepto integral que da cuenta de las distintas dimensiones del elemento, cuya factura es de tejedoras mapuche, quienes han recibido este conjunto de conocimientos, tradiciones, significados y tecnología por línea femenina para poder dar forma a piezas textiles con diseños de gran complejidad. Las principales problemáticas detectadas dicen relación con el impacto negativo que ha sufrido el medio ambiente para la continuidad de esta práctica, además de la subvaloración para la venta de estas piezas que exigen varias jornadas de trabajo, incluso meses, para cada una. Esta realidad dificulta la comercialización y difusión de esta tradición, sumando las transformaciones socioeconómicas y socioculturales en el territorio, políticas de propiedad de tierras y cambios de uso de suelo para extractivismo que dificultan el acceso a materias primas, además de la disminución progresiva del recambio generacional, acentuando el desconocimiento de las características culturales y patrimoniales de la práctica. Con la finalidad de aportar en estas y otras aristas de la salvaguardia que atiendan estas problemáticas específicas, el Kimun Trarican Makun Walmapu se incorpora oficialmente al inventario de Patrimonio Cultural de Chile. La profesional de la Subdirección de Patrimonio Inmaterial del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, Catherine San Martín, explicó
que al ingresar al inventario, las comunidades tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de acciones y medidas como postular a tesoros humanos vivos, fondos de patrimonio, postular a la lista representativa de la UNESCO, lista de salvaguardia urgente y además, si ellas así lo requieren, desarrollar un plan de salvaguardia que es la etapa donde se diseña un plan de trabajo para disminuir las problemáticas detectadas por las comunidades. Si bien la salvaguardia de la práctica depende de las tejedoras, como herederas y propietarias de la misma, se requiere un trabajo conjunto con los distintos sectores del Estado y vincularse de forma transversal para aportar a las condiciones que favorezcan la continuidad y puesta en valor de los patrimonios culturales presentes en el país. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos encontraremos la próxima semana. Hasta entonces. Nos vemos. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.